Hola mi gente latino, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Se llama el Mocap, ¿cómo puede verlo? Y bueno, mis redes sociales, saben dónde las tienes. Y todas esas cosas. Bueno, seguramente, ustedes ya lo saben, porque esto lo tiene que saber ya todo el mundo, que, hace un año que ya pasó lo de Liam Payne, ya saben que yo lo conté en el canal. ¿Qué pasa? Que, pues resulta que Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, pues ha ido a una entrevista y ha roto, pues digamos que ha roto su silencio sobre lo que pasó hace un año, ¿no? Todos sabemos lo que pasó hace un año. Así que vamos a hablar de esa entrevista y lo que dijo. A ver, si tú no viviste la época 2010, One Direction fue un grupo, una boy band que pues lo petó, ¿no? O sea, básicamente llenó estadios y todo. Y resulta que pues uno de ellos eran dos de los ex integrantes, pues eran ellos, Liam Payne y Louis Tomlinson. ¿Qué pasa? Liam Payne pues se encontró sin vida hace un año, ya que ha pasado ya un año de todo aquello, impactante. Y es que resulta que en este caso no, el otro ex integrante, Louis Tomlinson, ha tenido que ser experto en duelo. Porque, bueno, en la entrevista él mismo dijo que tuvo que lidiar con el fallecimiento de su madre por leucemia en 2016. Y en 2019 su hermana Felicity Tomlinson, que pues sí tenía una hermana, ella falleció. Ella pues se autoquitó la vida por una sobredosis de sustancias ilícitas con tan solo 18 años. Y además hace un año pues, tuvo que lidiar con el hecho de haber encontrado sin vida a Liam Payne, ya lo sabemos. Que él había perdido la vida, según se sigue diciendo, tras precipitarse desde un balcón en un hotel en Buenos Aires, Argentina. Y es que Louis Tomlinson fue al podcast The Diary of a CEO, que es un podcast, yo no conocía que existía, porque hay tanta gente con tantos podcasts y tanto todo. Y es que él fue a una intervención a este podcast donde Louis Tomlinson ha reivindicado, digamos, la imagen de arrogante que tenía Liam Payne, que tuvo durante muchos años, y que además el propio Liam Payne sintió la presión de ser exitoso en la industria de la música. Y Louis Tomlinson dijo, se sentía incomprendido, él simplemente quería ser querido. Dijo en esta entrevista conducida por Steven Bartlett, madre mía, los apellidos ingleses, no sé pronunciarlos algunos, que se publicó el 9 de octubre, es decir, hace prácticamente nada, o sea, hace este video lo van a estar viendo el domingo, o sea, pero todavía se puede hablar un poco de ello. Y que ¿cómo se enteró Louis Tomlinson de el hecho de que Liam Payne ya estaba seguido con Diosito, de esa forma? Bueno, resulta que él estaba en su coche camino a su casa. Resulta que Louis Tomlinson había dejado a su hijo Freddie en su escuela de Los Ángeles, cuando el otro ex integrante de One Direction, en este caso Niall Horan, le avisó, diciéndole, me dijo, ¿has visto las noticias? Y Louis Tomlinson dijo que el propio Niall le dijo, me dijo, ¿has visto las noticias? Y él dijo que ya se imaginó que lo que significaba eso. Y él dijo, y yo ya me imaginé qué es lo que significaba eso. Y es ahí cuando él sintió este déjà vu por el tema del autodesvivimiento de su hermana, que había luchado contra la depresión y el abuso de sustancias ilícitas en 2019, antes de perder la vida en 2019, diciendo, tuve la misma sensación que con Felicity, y creo que cualquiera que está cerca de alguien que está pasando por un momento difícil se podrá identificar. Mi arrogancia me hace pensar que yo lo podría haber ayudado, pero incluso si hubiese dado mi 150%, no es suficiente. Su dolor era mucho más profundo de lo que yo podría haber hecho por él. Y claro, también ha habido otro momento difícil. Él mismo dijo que otro momento difícil para él mismo, para Louis Tomlinson, fue pensar en qué escribir en una publicación en Instagram para despedirse, ¿no? De su amigo, o sea, ex integrante de la banda de One Direction, donde estuvieron pues muchos años. Él dice que fue difícil porque había muchas palabras y muchos momentos infinitos que yo podría haber escrito. Yo quería que los recordaran como debe ser recordado, reflexionó cuando fue al podcast, añadiendo, él tenía una energía de cachorro, en el buen sentido. Quería ser querido como todos, pero creo que para él era más importante. Y es claro, rompió un poco el internet cuando hizo esta entrevista. Y
es normal, ¿no? Dice, no fue la primera, y claro, no es la primera vez, por todo esto, no es la primera vez que Louis Tomlinson habla sobre sus pérdidas, aunque mencionó en una entrevista para la revista Rolling Stone de UK que esta vez le resultó fue como una muy diferente, diciendo, fue realmente extremadamente difícil para mí afrontar la pérdida de Liam. Ingenuamente pensé que a estas alturas, con la experiencia que tengo en el duelo a mi edad, por lo que ya conté, ¿no? Lo que dijimos, que había perdido a su madre, a su hermana y todo, esto podría suavizar el golpe. Fui muy ingenuo, es algo muy distinto. Nunca antes había perdido a un amigo. Y en este podcast también habló sobre lo incomprendido que se sintió Liam Payne, sobre la reputación de arrogante que tenía entre los seguidores de la banda y los medios. Explica que la gente era muy joven, ellos eran muy jóvenes cuando alcanzaron el éxito mundial. Que cualquier otro adolescente puberto estaba descifrando todo a la vez. Dijo, la diferencia es que todo el mundo podría vernos equivocarnos y había mucho lugar para malentendidos. Ya sabemos que cuando estás expuesto al ojo público, pues te equivocas un poquito y ya la gente está ahí buscando cada error. Y es curioso porque él mismo dijo que la relación entre ellos dos se fortaleció después de que One Direction, sabemos que se separaron en 2016 porque se fue y todo eso, y que mientras estaban en One Direction, Louis Tomlinson cuenta que Liam era quien los mantenía enfocados y disciplinados. ¿Se ha visto algún vídeo sobre que se habló sobre cómo cuando ocurrió todo esto de Liam Payne? Se sabe que el propio Louis Tomlinson dice que Liam había trabajado desde los 14 años para cumplir ese sueño y tenía la experiencia que ninguno nosotros teníamos. Él era el más fiable en todos los sentidos. Era el más centrado, hacía que las cosas funcionaran y mantenía todo bajo control, mientras que Zayn y yo fumábamos la hierba de la risa. Tengo que decirlo así porque YouTube ya sabe. También añade que ahora pienso que mentalmente eso no le hacía bien, se sentía incomprendido. Y haciendo esta reflexión sobre pues, que él era como... que solía mantener, que era el que más mejor mantenía el grupo. Y claro, él publicó la foto, un post en Instagram donde diciendo que había perdido a su amigo. Era alguien que positivo, divertido y con un alma noble. Ambos se conocieron cuando él tenía 16 y Luis 18. Y se hicieron, pues la amistad y siguió ahí. Y además también cuenta una anécdota para reivindicar la imagen de su amigo, diciendo, cuando hice la película documental de mi vida después de One Direction, Liam fue el único de los chicos que vino a la premiere. Él me apoyó en un momento en el que después de mucho esfuerzo comencé a tener éxito en mi carrera como solista, mientras que él estaba en un mal momento profesional. Hizo lo que ninguno otro hizo, se puso en segundo lugar. Ahora pienso que eso debió tener algún efecto en él, porque al final somos humanos y nos comparamos todo el tiempo con otro. Y bueno, pues obviamente en esta entrevista, tú puedes ver la entrevista y es que... obviamente está hablando sobre algo que ha vivido. Evidentemente, por el hecho de que obviamente, pues en este caso, perdió a una persona que era su amigo. O sea, es normal ponerse a pensar. Además, Liam Payne y Louis Tomlinson fueron los ex integrantes de la banda, los que más de One Direction, a los que más les costó rehacer su carrera profesional después de que One Direction se separase en 2016. Liam contaba con más de 5,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y Louis con más de casi 3 millones de oyentes en Spotify, lo cual pasaron de ser de la boy band más exitosa, todos ya conocemos esa etapa, a compararse y competir entre todos los integrantes. Y es que, claro, mientras tanto eso, pues estaba Harry Styles, que más de 41 millones de oyentes mensuales, ganó el Grammy en 2023 por su álbum Harry's House, que ahora dicen que el Harry Styles está en Italia y viviendo su mejor vida con la Zoe Kravitz. Harry, saca disco ya, no estás ahí paseándote por las calles de Roma, que nos parece muy bien, pero saca disco, chico. Hija de vida. Y es que también Louis Tomlinson también, aparte de eso, añadió: Liam definitivamente estaba pasando por un mal momento. Si pudiera verse por solo 5 minutos a través de mi cabeza, podría ver cómo lo percibimos los demás, y creo que estaría muy sorprendido, lo hubiera encantado. No se lo dijimos mientras estábamos en la banda, por orgullo quizá, pero estábamos todos muy orgullosos de él. Y además él dice que Louis dijo que le recordaría como el mejor compañero de banda y también gran amigo. Y una de las últimas cosas que Liam Payne hizo, ya sabemos, fue apoyar, antes de que le encontraran sin vida en ese hotel en Buenos Aires, fue apoyar a Niall Horan en aquel concierto que Niall Horan dio en Buenos Aires, donde se le vio
pasándolo bien y todo, y apoyando a su apoyándole. Y la verdad, también obviamente fue un shock porque yo cuando me enteré, estaba yo de Chile y me enteré y digo, ¿cómo es posible que pasó esto? Sinceramente, no sé, esta es la entrevista que él dio, entendemos perfectamente cómo se sintió, cómo se siente, porque al fin y al cabo somos personas, pero está claro que aquí él se sentía, está hablando de cómo vivió la pérdida de Liam Payne, que se enteró pues de repente, como creo que nos enteramos, básicamente como nos enteramos todos, se enteró de repente. Hay que entender, y claro, es que esto da que pensar, es para reflexionar, como dice el meme de Noemí Argüelles, es un personaje de Yolanda Ramos en Paquita Salas. Creo que, no sé, podríamos tener como tenemos como otra visión de lo que pensábamos que estaba, bueno, no sé si que él estaba en un mal momento, sí se dice, todo lo que sabemos de aquel momento, que no sabemos mucho, no sé si se avanzó con esa investigación de lo que pasó con Liam, lo de el desvivimiento de Liam Payne, no lo sabemos, pero bueno, hasta aquí este vídeo, la verdad, creo que es interesante conocer esto, o sea, porque esta entrevista es muy importante también por ese hecho, porque básicamente habló de cómo sintió eso Louis Tomlinson, cómo sintió eso, y creo que también es importante conocer estos puntos de vista. Así que voy a dejar este vídeo por aquí, sabes que puedes suscribirte, darle, comparte, comenta todas esas cosas, hypea, que ahora se lleva eso de hypear, y nos vemos en el siguiente videito. Bye.